unidos a distancia, pasando esta época complicada y formándonos a un nivel de primera por el hecho de que tenemos docentes con una muy gran trayectoria y por otro lado, las temáticas que vamos a desarrollar vienen siendo muy bien criticadas por cada uno de ustedes en los comentarios. Así que hoy tengo el gusto de presentar a Judith Prado Páñez, quien es odontóloga legista y forense, con 36 años de experiencia y perito oficial en la Justicia Federal de Tucumán, Argentina. Hola Judith, gusto en saludarte. Hola Federico, gracias por invitarme. Hola a todos. Acá en Argentina, 5 de la tarde, calorcito hermoso, un sol radiante. La pena es que estamos de cuarentena. Y bueno, tenemos que tratar de transmitir, aunque sea un poquito de lo que nosotros sabemos, de nuestra experiencia, nuestro conocimiento, y tratar de ir creando una comunidad como la que estamos viviendo acá en este segundo ciclo de conferencias forenses. Te voy a dejar la clase, Judith, así empezamos, porque tenemos mucho material para ver. Ustedes saben, chicos, que ahora está desactivado el chat simplemente porque somos más de 1000 personas ya en este momento conectadas. Estamos cerca de las 1100. Y uno de los puntos es que se satura mucho si está abierto. Entonces, cada tanto con la profesora vamos a abrir el chat para hacer preguntas concretas. Aquellos que estén interesados en tener la opción del certificado, al final se va a dar esa posibilidad con aval universitario. Así que te dejo, Judith. Bien. Bueno, gracias. Hola a todos. Bienvenidos a este ciclo de charlas. Espero que hoy lo que quiero transmitir es que hacemos la odontología legal y forense, todo lo que la incumbencia de la especialidad de odontólogos legistas puede aportar al lugar del hecho, a la resolución de una causa. Aquí tienen, bueno, mis datos, el mail, que ya lo vamos a poner al final también. Así cualquier duda en un futuro lo tengan en cuenta, estoy a disposición. Y vengo en representación ahora de Solfasoas, es la Sociedad Argentina de Odontología Legal, Forense, Antropología y Salud Ocupacional, que en este momento estoy presidiendo, y agradecemos en nombre de la sociedad esta invitación, tanto a la Universidad Harvard como, que estoy viendo que está puesto mal, falta la T, y la asociación que organiza, que es la Reconstrucción Forense Especializada. Y bueno, Tucumán, yo vivo en Tucumán, es una provincia, como ven, que está al norte de la Argentina. El viernes tuvimos una charla de un profesional que vive aquí abajo, en el sur, en Tierra del Fuego. Yo estoy bien al norte, aquí arriba está Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay. Mi provincia, Tucumán, se la denomina, como verán, es muy bonita, el Jardín de la República, y es donde, en esta casita, que le dicen la casa de Tucumán, es donde se declaró la independencia argentina. Así que ya saben, pueden venir a visitar la Argentina, pueden venir en algún momento, Dios quiera, a visitar mi Tucumán querido. Y todos los forenses también somos humanos. Aquí están mis 2 hijas y lo que me gusta hacer. Danzas folclóricas, es lo que más me encanta. Y bueno, y mis hijas de las cuales recibo siempre el apoyo. Somos humanos también, ¿vieron? Los forenses. Y comencemos con la historia, cosa de que vayan agregándose más personas. Y la odontología legal y forense comienza allá lo primero en una etapa que se le llamaba intuitiva, por el 20 antes de Cristo, el año 20 antes de Cristo. Es lo primero que conocemos en la historia que tenga algo que ver, un relato escrito en un libro, que tenga que ver con la identificación a través de la odontología. ¿Y qué dice la historia? En la época esa de Roma, quien estaba era el emperador Claudio. Y su señora, Agripina, que es quien está aquí en la figura,
era muy celosa y tenía celos de una señorita que se llamaba Lolia y que era muy adinerada y que tenía miedo que entre nosotros le serruche el piso. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Mandarla a matar. Y le dijo a los que mandó que le trajesen la cabeza de Lolia para ver si realmente habían cumplido con su mandato. Cuando le traen la cabeza, ella la mira y mira la zona de los dientes, la parte dentaria, se ve que por ese lado ella creía identificarla. Y cuando lo ve, dice, es ella, soy feliz. Ese es el primer dato de identificación a través de odontología que tenemos en la historia. Luego, eso era la parte informal de la odontología legal y forense. Con el tiempo se va haciendo más formal. Y en 1853, un médico, porque en aquella época eran médicos y después es como que se especializaban en odontología, no había la carrera de odontólogos. Y el doctor Oscar Omoedo Valdés era un médico cubano, pero que vivía en París. Y él fue el que escribió el primer libro que se conoce en la historia, donde había muchos casos y también fundamentaba cómo se identificaba en esa época por métodos odontológicos. Ese libro se llamaba El arte del dentista en la medicina legal. Con el tiempo, esto se fue expandiendo y fue haciéndose más popular lo que era la odontología forense. El hecho de que un odontólogo, porque ya después había la carrera de odontología, intervenga en casos judiciales. Y así tenemos a alguien que en la historia nuestra es muy importante, que es el doctor Carrea, que es de Argentina, quien escribe por primera vez sobre las arrugas palatinas. Ya vamos a ver sobre ese tema más adelante. Y después un caso muy rimbombante en la historia fue en Chile con este doctor que era odontólogo, Germán Valenzuela, quien interviene en el reconocimiento de un cráneo que es encontrado en una cancillería que se había incendiado. Y se encontró nada más que ese cráneo. Todos decían o querían hacer parecer que ese cráneo era del canciller alemán que estaba en Chile. Como este odontólogo tenía la ficha odontológica del canciller alemán, que era atendido ahí en Chile, la compara con el cráneo y se da cuenta de que no correspondía al canciller alemán, sino que correspondía al portero. Eso es una de las primeras identificaciones a través de ficha odontológica propiamente dicha y documentada como tal por un odontólogo que se dedicaba a la parte legal en Chile. En Argentina tenemos una diosa que la conocen a nivel mundial, que es la doctora Briñón, ya vamos a ver su libro, vamos a hablar más adelante, que falleció hace muy poquito y que es nuestra guía realmente en todo lo que se ha hecho en Argentina y en mucho del mundo sobre la odontología legal y forense. Bueno, y empezamos con las edades, esto saquen cuenta. Yo tengo 36, 37 años de profesión, como dijo Federico, pero soy especialista hace unos 25 años. Esta es la primera promoción, yo pertenecí orgullosamente a la primera promoción de odontólogos legistas de Latinoamérica, que egresó en 1995. De aquí había doctores como los dos doctores estos que eran de otras provincias, de Santiago y de La Rioja. Después las otras doctoras eran también de Tucumán. Estas dos doctoras están en la cátedra de legal y de farmacología. Y la doctora Irene, que está aquí a la izquierda, era mi compañera de estudio
y ahora es una feliz abuela cuidando a sus nietos. Esta fue la primera promoción en Latinoamérica de odontólogos especialistas que salen de una universidad nacional, la Universidad Nacional de Tucumán, justamente desde mi provincia. Con el tiempo, allá en el 2007, después de insistir, porque en ese entonces era como que la odontología legal y era como que los forenses eran nada más que médicos, que no lo veían al odontólogo envuelto en lo que era también la parte judicial. Entonces, se costó mucho, pero se logró que en el círculo odontológico se creara la primera seccional de odontología legal, forense, antropología y salud ocupacional, y así pasa el círculo odontológico de mi provincia de Tucumán a ser el primero y hasta ahora el único en el país que tiene una seccional de odontología legal. A los que armamos esto, el objetivo principal es la capacitación. Entonces era como que después el círculo odontológico nos quedaba chico y armamos a nivel nacional la misma asociación, pero a nivel nacional, que es lo que ahora yo presido, que es Solfasoa. Solfasoa está dedicada a hacer principalmente congresos, cursos, todo de lo que sea capacitación multidisciplinaria. A los cursos que organizamos van criminalísticos, psicólogos, odontólogos, médicos, abogados, fonoaudiólogos, enfermeros, todas las ramas que ustedes se pueden imaginar y que están de una u otra manera, trabajamos multidisciplinaria e interdisciplinariamente en un lugar del hecho. Aquí tenemos abajo el equipo de la asociación. Esta es una de mis hijas, la más grande, que siempre hace de maestro de ceremonia. Bueno, es un equipazo realmente espectacular y que trabajamos tranquilo, bien, haciendo lo que nos encanta, que es capacitar. Así como lo hace Federico, ¿no? Él también disfruta de todo esto. ¿Y qué son las ciencias forenses? Acá conocemos lo que es la odontología, la medicina, la filosofía, el derecho, la psicología, todas las técnicas y disciplinas que uno se imagine, entre eso está criminalística, todo lo que es física, estadística, química, bioquímica. Ahora, cuando todas esas ciencias, esas disciplinas, esas técnicas van a solucionar, a colaborar en solucionar algo que tenga que ver con la justicia, la llamamos ciencias forenses. Y todas estas ciencias se interrelacionan. ¿Se interrelacionan para qué? Para trabajar en equipo, en equipos multi e interdisciplinarios. Y en eso está también, como verán, la odontología legal y forense. A mí me gusta que vean imágenes. Soy muy de pasar imágenes porque creo que más que lo que uno escucha a veces, graba lo que uno ve. Entonces, todo esto que aparecen tantas letras y tantas palabras, esto le queda mejor, ¿verdad? O sea, el acordarse de estas imágenes hacen a que todas estas ciencias, estas técnicas, estas diferentes que se convocan para la ciencia forense, trabajen aunadas para un solo fin. ¿Y qué hace? ¿De qué se trata la odontología legal y forense? Primero, empecemos sabiendo que cada profesión, cada disciplina tiene su incumbencia profesional que es avalada por el título que tienen. O sea, ¿qué es la incumbencia del odontólogo? Todo lo que estudió en la carrera de odontología, en la carrera universitaria. Su incumbencia se aumenta cuando estudia una especialidad o cuando hace después una maestría o un doctorado.
Entonces van aumentando las incumbencias profesionales, como así también aumentan las responsabilidades que se tienen. La incumbencia profesional del odontólogo son todos estos elementos, no solamente el elemento dentario, como estamos acostumbrados a quienes no son odontólogos a decir, relacionan el odontólogo con el diente. No, todo lo en donde nosotros podemos trabajar se llama sistema estomatognático o sistema náctico o aparato masticatorio. Y está constituido por todos estos elementos que lo vamos a ver mejor así. Desde el hueso hacia la piel, toda esa zona es la incumbencia profesional donde puede trabajar y debe trabajar solamente en eso el odontólogo. No debe salirse de esa circunscripción, de esa incumbencia. Hay incumbencias que son compartidas, pero también el otro que comparte tiene que saber que la incumbencia de él es hasta cierto lugar. Aquí vamos a aprender a trabajar en equipo y respetarnos nuestras incumbencias. Entonces, lo que habíamos dicho, piel a hueso, elemento dentario, tejidos paradentales, o sea, los que sostienen a los elementos dentarios, que tienen mucha importancia en la estimación de la edad. Huesos de la cara y del cráneo, senos paranasales, paladar, lengua, áreas sublinguales, glándulas salivales, las glándulas sudorípadas también, irrigación, inervación, ganglios linfáticos, músculos faciales, piel y la ATM. La ATM es la articulación temporomandibular, que es incumbencia, es territorio del odontólogo. Todas estas elementos que constituyen esta incumbencia, que aquí la vemos a todas juntas, son las que el odontólogo tiene que, y sobre todo el especialista, tener alto conocimiento en lo que es anatomía y fisiología. Y ya vamos a ver por qué, porque esto va a estar relacionado con el daño corporal. Ya lo vamos a ver. ¿De qué se trata eso? Y como venía diciendo, zapatero a su zapato. O sea, cada uno, yo me veo como odontóloga legista, obligada a trabajar en mi área de trabajo, mi área de incumbencia. Entonces, los demás que estamos escuchando ahora, que no somos odontólogos, ¿qué sacamos de esto? Ya sabemos qué área es la que corresponde a que lo trabaje un odontólogo. Entonces, cuando veamos algo relacionado en esa zona, con lesiones, con diferentes cosas que aparezcan, tienen que empezar y pensar que esa es incumbencia del odontólogo. Pero no lo digo yo. Hay en el Código Penal argentino, el artículo 246 y 247, habla de zapatero a su zapato, o sea, y tiene por supuesto una condena si es que invadimos otros territorios o trabajamos sobre otros territorios que no nos corresponden. Acuérdense, no importa el código, porque es el artículo, porque eso en cada país quizás es diferente, pero en todos los tenemos. Acuérdense, zapatero a su zapato. ¿Y de qué se trata la odontología legal y forense? Siempre digo que tiene dos bracitos, el forense y el legal. Y el área legal, ¿a qué se refiere? A todos los que a nivel internacional, toda la documentación, las leyes, los códigos, que a nivel internacional, nacional, provincial e institucional de cada profesión, nos rige el comportamiento de nuestra carrera, de nuestro proceder como profesional. Cada uno en su país tiene sus leyes, que todas esas leyes influencian o reglamentan cómo actuar cada uno. Dentro de la parte legal también está la documentología.
La documentología, por ejemplo, en lo que es área de salud, que correspondería también a los médicos y eso, la tenemos, que todo lo que escuchamos son la historia clínica, las prescripciones. Las prescripciones es todo esto, cada cuadrito que vean acá son cursos enteros y cantidad de bibliografía sobre esto. Yo lo único que quiero es transmitir esto existe, el título. Después, ya cada uno, si es que están escuchando, supongo que sí, odontólogos, ahonda en el conocimiento de cada cosa. En este momento yo quiero hablarle a todos los que están acá y solamente transmitir y dejar la idea. Los odontólogos hacemos esto, esta es nuestra incumbencia profesional, todo lo que hable es lo que podemos llegar a hacer. Las prescripciones, por ejemplo, no son solamente de medicamentos, se prescriben prótesis, se prescriben implantes. Los certificados, hay que tener cuidado, más ahora certificados y consentimiento informado con esto del coronavirus, hay que tener cuidado cómo se los va a realizar, cómo se los va a escribirlo, porque realmente eso es la forma que se le está dando. ¿Por qué? Porque los certificados y, por ejemplo, los de defunción, en el caso de los médicos, tiene mucha importancia lo que esté escrito para futuros procesos que pueden ser legales, como por ejemplo de herencia o de seguros de vida. Todo eso tiene mucha importancia lo que se escriba. Bueno, también está el oficio, que eso ya es más para la parte judicial, el informe y el dictamen pericial. La parte legal también hace a todo lo que es la auditoría. Los auditores, tanto administrativos como estomatológicos en la parte forense, tienen que ser supuestamente legistas. El gerenciamiento, la administración, la odontología social y sanitaria son como subespecialidades de la odontología legal. Acá también en la parte legal hablamos de todo lo que es responsabilidad profesional, o sea, impericia, imprudencia, negligencia, todo eso se habla en lo que es responsabilidad profesional y hay códigos que atañen a esas responsabilidades, que varían en cada país. Hablamos también acá del secreto profesional y que también está implicado en lo que es legal, la mediación. No sé si en otros países tienen esta figura. En Argentina, pienso que sí, pero en Argentina pasó a ser una instancia prejudicial multidisciplinaria. O sea, un odontólogo, un médico, un ingeniero, todos pueden ser mediadores. Como instancia prejudicial está ubicada en Argentina. Bueno, y vamos a la otra partecita. Ya hemos visto la parte legal. Vamos a ver la parte forense, el bracito forense. Y ahí también tenemos dos brazos, la identificación y la traumatología. Traumatología forense se decía antes, era un término que se utilizaba hace muchos años, después se hablaba de lesiología y ahora lo que se habla es, la terminología es daño corporal, que es lo que al comienzo yo le decía, hay que tener muchos conocimientos de anatomía, histología, fisiología, para, en esta rama de la parte forense odontológica, saber hacer lo que se le llama valoración del daño corporal, que ya lo vamos a ver. Y el otro bracito de la odontología forense es la identificación. Esa identificación a nivel internacional tiene un protocolo, que es que lo captan, por supuesto, Interpol y el FBI, y que para la identificación dicen de que primero tiene que ser a través de las huellas digitales, la papiloscopía. En segundo lugar, si no hay para hacer la identificación con huellas digitales... Si querés, ¿querés que le preguntemos a los chicos a ver si lo pueden visualizar en la encuesta? A ver.
entonces estamos hablando para identificar a una persona según el protocolo, ¿no? Sí, del FBI y de Interpol. Bueno, me parece que ahí está publicado. Vamos a ver qué tan atentos estaban los alumnos. Ah, no, por favor, no me abandonen, no me dejen hablando sola. Bueno, vemos que vienen bien las encuestas, te voy comentando. El 80% dice huellas digitales, método ontológico y genética. Bien. El 20% dice genética, huellas digitales, método ontológico. Ya vamos a explicar por qué. Eso da. Listo. ¿Sigo? Sí, seguimos. Gracias. Bien. Gracias a vos. Entonces, según Interpol y el FBI, el protocolo para identificación es, primero, huellas digitales. Si no encontramos huellas digitales, lo segundo a nivel internacional son los métodos odontológicos de identificación, que ya lo vamos a hablar. Eso se llama, para nosotros, los odontólogos forenses, criminalística odontológica. Y ahí están todos esos métodos que ya lo vamos a explicar así. No lo vamos a explicar tanto, sino vamos a saber cuáles son. Si no, estaríamos acá hasta el 2028. Y en tercer lugar, recién cuando no se puede identificar por huellas digitales o métodos odontológicos, tenemos la genética, el ADN. Recuerden que la genética, el ADN siempre es más caro, tiene mucho más tiempo de espera los resultados y sobre todo tiene un 99,9 de positividad la identificación. Mientras que la papiloscopía, los métodos odontológicos, no solo son más económicos, sino son mucho más rápidos y también la probabilidad es de un 100% de positividad en la identificación. Ahora vamos a ver de qué se trata la criminalística esta odontológica. Primero de todo, cuando trabajamos para la justicia en Argentina, tenemos 3 tipos de peritos. Los peritos oficiales, que son los que están en relación de dependencia, por decirlo de alguna manera, de tribunales provinciales o tribunales federales. En mi caso, por ejemplo, o bien como en relación por prestación de servicio, todas esas figuras legales. En mi caso, por ejemplo, en el juzgado federal, yo soy perito oficial de tribunal federal. Pero en el caso de tribunal provincial, yo soy perito de oficio. ¿Qué significa eso? Que nos inscribimos en los colegios de profesionales, en mi caso el colegio de odontólogo, y ellos mandan los listados de inscriptos a tribunales. Y ahí entramos, que ahora todo está informatizado y es digital, en la sala de sorteo. Se sortea qué perito va a ir para tal causa y eso. Y el perito de parte, que es cuando estamos llamados o contratados por un estudio jurídico o una de las partes para realizar un informe de parte. Los otros 2 son informes oficiales, o sea, dirigidos al juez. El de parte es dirigido al que me contrata. En el caso, aquí ya vemos el bracito del daño corporal, ¿se acuerdan, no? Y de la identificación. Vamos a hablar del daño corporal. ¿Qué significa valorar el daño corporal? Esto. Valorar una fractura dentaria, valorar si hay pérdida dentaria, valorar lesiones en todo lo que es la incumbencia profesional del odontólogo, piel, músculos, nervios, acá pueden ver en la tomografía, está en 3D, huesos, o sea, esas fracturas del hueso maxilar. O sea, todo eso los odontólogos podemos valorar. También, no solamente lesiones, sino secuelas, cicatrices, por ejemplo, o cómo queda
en deseje al osificarse una fractura, por ejemplo esta, si se osifica en deseje o no, tiene valoraciones distintas según la influencia que tenga eso en la pérdida anatómica o funcional. Y aquí tenemos, resumiendo, hay literatura sobre todo eso, de cómo valorar el daño corporal, que es muy distinto en Argentina. Para los fueros civil y penal, tenemos tablas, baremos, índices. Estos son como que mis libros, Biblias, de consulta cada vez que uno tiene que hacer una pericia. Pero fuera de eso, o sea, valorar una lesión, por ejemplo. Pero fuera de eso hay un millón de literatura. En el caso del fuero laboral, en Argentina estamos regidos por la ley 24557, que es la ley de riesgo de trabajo. Esta ley contempla una tabla de evaluación de incapacidades laborales y de enfermedades profesionales. Todo se evalúa de acuerdo a estas dos literaturas, por decir que son ley. O sea, con esto se evalúa cuando esas lesiones son por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me hago entender? Sí, muy bien. Cuando vos quieras, Judith, avísame y hacemos alguna pregunta abierta porque a lo mejor tienen alguna duda los... Bueno, termino esta partecita y pregunta si quieren. Listo. Y la parte, habíamos visto el daño corporal, empezamos con lo de identificación. ¿Quieres a ver si alguien quiere hacer una pregunta de lo que es traumatología, de lo que es la parte legal, para que entremos ya a identificación propiamente dicha? ¿Fede? Sí, ahí acabo de abrir el chat y ahí estoy esperando que bien, haya alguna pregunta. Pero, ahí León Toledo dice que todo claro y vamos a esperar porque seguramente van a venir varias. Sí, esperamos. Romero dice todo claro. La mayoría está diciendo todo claro y las preguntas que están, me parece, relacionadas a temas que vas a abordar ahora en tu ratito. Ajá. Sobre el informe pericial, sobre el cadáver calcinado, que a lo mejor lo vas a abordar un poquito más adelante. Sí, lo decimos después. Gracias por tan clara exposición, todo muy claro. No, gracias a ustedes. Bueno, sigamos entonces. Bien. Ahora vamos a ver el bracito. Acuérdense que esto no es ahondar en nada. Estoy más o menos diciendo los títulos de cada cosa que atañe a la odontología legal y forense. Vamos ahora a lo que es el bracito de la identificación. No vamos a ponernos a leer todo este cuadro, solamente quiero que sepan que hay métodos reconstructivos y comparativos para identificar en odontología por métodos odontológicos. Y que esto lo podemos hacer en personas vivas, en restos óseos, en cadáveres o en objetos. Bueno, ahora vamos a ver qué hay para cada cosa, para vivos, restos óseos, cadáveres, objetos. En el caso de los restos óseos, está toda una carrera que es la antropología. Dentro de la antropología, toda una profesión, está la antropología física, social, biológica. Acá lo que nos vamos a referir en lo que es identificación sería a la antropología física forense. Acá está lo que atañe a la incumbencia del odontólogo, que trabaja conjuntamente con el médico o con el antropólogo, o el médico que sabe antropología, por supuesto. Yo hice diplomaturas en antropología, en arqueología, pero por mí, obligada también por el desconocimiento de estar en un trabajo que ya les voy a mostrar qué es, que es como que uno se cree que sabe y cuando va no sabe nada. Y cada vez que estudia y sabe menos.
y uno tiene que seguir y seguir y seguir estudiando para poder trabajar en equipo. Nadie es todólogo, todo el mundo tiene que aprender, pero para saber trabajar en equipo. En este caso, por ejemplo, en el laboratorio de bioarqueología forense del juzgado, acá en Tucumán, yo trabajo con mi jefa, que es bioarqueóloga. Un equipo de 10 porque ella hace todo lo que no es odontología y sin embargo aprendo también de ella porque es un libro gordo de petete, como le digo yo, sabe muchísimo, muchísimo sobre antropología física forense. ¿Y cómo, qué terminología? Miren, ¿no? Antropología física, cada cosa, cada especialidad tiene sus palabras especiales, su terminología especial. En el caso de la antropología física forense, se pretende estimar o determinar. A veces los que no estamos en esto creemos que son sinónimos, sin embargo no lo son. Estimar significa, bueno, más o menos. Y determinar es decir, sí lo es. Entonces, por ejemplo, humano o animal, lo determinamos. Número mínimo de individuos, lo determinamos. La edad biológica o cronológica, la estimamos. En el caso de sexo, a nivel antropológico, es masculino y femenino. No vemos el género, es masculino y femenino y lo determinamos por antropología física forense. La estatura, por ejemplo, es estimar. La afinidad, a veces la estimamos y a veces la determinamos. Cuando tenemos todos los elementos que necesitamos, óseos, por supuesto, para hacerlo. Aquí es donde trabaja el odontólogo, pero necesita la comparación o los datos también del resto del organismo para determinar. Si no, estimamos. Y lo hacemos a través de características morfológicas y características morfométricas. Uno vemos las formas y otro vemos medidas. En el caso nuestro, vuelta de nuevo la odontología a través de piezas dentarias y la parte craneal. La identificación por morfología, formas. En odontología podemos estimar, acuérdense, la edad a través de las formas de las raíces, las formas de los dientes, la forma en que erupcionan, las formas de desgastes. Esto ya es muy antropológico. Las formas de desgaste de las superficies dentarias, las formas de reabsorción de las crestas, se llaman estos huesitos que están alrededor del hueso, del diente, perdón, según cómo se reabsorban es la edad, digamos, que podemos estimar. También así la ubicación de cálculos dentarios, también estimamos la edad. Todo esto es una literatura terriblemente enorme para yo decirla en 2 palabras y con 7 cuadritos. En el caso, por ejemplo, de más precisamente estimar la edad, por ejemplo, nos llevamos de la calcificación o formación radicular del tercer molar, la muela de juicio. De acuerdo a cómo está en su grado de calcificación, en su estadio de calcificación, por decirlo así rápido, vemos, hay unas tablas en qué edad aproximada se encuentra ese elemento dentario, por supuesto, quién lo tiene a esa persona que haya que identificar. La cronología de la formación y erupción dentaria también es de lo que nosotros nos llevamos para estimar la edad. Pero, y es aquí lo que les digo siempre, trabajemos interdisciplinariamente. También lo que nosotros podamos tener de resultado acá, lo podemos comparar con la osificación carpal. Entonces, si en ambos nos dan similares resultados, hasta podemos ya quizás
determinar con un más o menos 3 meses, se llama rango eso, la edad. No solamente estimamos la edad de cadáveres o de huesos que encontremos enterrados, sino también de estas momias. Son los 3 niños de Yuyayaco que se encuentran ahora. Este es el museo de alta montaña que está en Salta, que están conservadísimos impresionantemente bien, y que a estos niñitos justamente se les estimó la edad a través de las piezas dentarias. Se les realizaron radiografías para conservarlos y en base a esas radiografías se estimó la edad. También la edad en odontología la estimamos de acuerdo a las suturas craneales y más específicamente en el ambiente nuestro, en la boca, en las suturas palatinas, en las suturas del paladar duro. Sexo. Esto también todo es aquí interdisciplinario. Yo sola no hago nada, nadie es todólogo, o sea que tenemos que empezar a tener en la cabecita que todos tenemos que trabajar y aprender a trabajar en equipo. Cuanto más sepamos de lo que hace el otro, no nos transformamos en odontólogos porque ahora escuchen odontología forense. Yo no me transformo en antropóloga si estoy escuchando a un antropólogo hablar de esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sabiendo lo que hace mi compañero coequiper para no perjudicar la muestra, para no perjudicar lo que se encuentre, para trabajar en equipo, no para estorbarnos, para colaborarnos. Y aquí, por ejemplo, lo que es más de la incumbencia odontológica son las eminencias mentonianas y la forma, que son estas partecitas, y las formas de la arcada dentaria inferior y la forma del maxilar inferior es muy importante para determinar sexo. La afinidad biológica o filiación biológica, esto es lo que antes se decía raza. Ahora raza, todo va cambiando con el tiempo y ya lo van a ver más adelante. Antes se decía raza, ahora raza es raza perro, raza gato. En lo que es humano se debe decir afinidad o filiación biológica. Esas son las palabras que usamos en antropología. Y aquí, con respecto a esto, a través de elementos dentarios, a través de las formas del paladar, a las formas de los cráneos, podemos determinar o estimar a veces, cuando no estamos tan seguros, que si son caucasoide o mongoloide o negroide. Pero esto no es solamente lo odontológico, también va corroborado con la parte médica o antropológica, sobre todo de los huesos largos, de la parte pelviana y todo eso, que un antropólogo lo va a explicar muchísimo mejor. Habíamos visto hasta ahora las formas, cómo identificar por formas, así, a vuelo rasante. Ahora vamos a ver cómo identificar por medidas. Para medir, se llama morfometría, utilizamos los puntos craniométricos. Ya en otras de estas conferencias lo explicaron a los puntos craniométricos, ahora no tiene sentido. Y esto se usa mucho para hacer reconstrucción facial, que también un poco lo habían explicado de qué se trata. Para el caso de la talla, esas medidas, ¿de qué nos sirven? Miren, por poner un dibujito que lo pueden encontrar en todos lados, una imagen, todas las medidas que se pueden tener en cuenta, estas y 1.000.000 más. En base a todas esas medidas, resultan tablas. Entonces hay tablas de las cuales nosotros nos podemos guiar. Entonces, si encontramos un cráneo
con tales medidas y encontramos un maxilar inferior con tales medidas y vemos en la tabla, vamos a poder estimar, si vamos al caso, qué altura, qué talla tiene ese esqueleto o esa persona tenía, si vamos al caso, en vida. Odontológicamente más específico, está una técnica, todo es matemático acá entran todos números. Una técnica que la ideó el doctor Carrea, que se llama radiocuerda. O sea, que teniendo estos 3 elementos dentarios con toda una fórmula, podemos estimar la talla de la persona sin tener ningún otro hueso. Solamente esos 3 elementos dentarios ubicados en ese maxilar. Bueno, y este es el equipamiento que tenemos la asociación para dar los talleres de antropología física, todo lo que tenemos, si vamos al caso, porque todo lo que damos no es solamente teórico, siempre es teórico con workshop, teórico práctico. Todo lo que hace la antropología, aquí lo tienen, ¿ven? Más o menos, ahí estábamos con radiografías determinando, estimando la edad, a través de radiografías. Ya vamos a ver la importancia de eso. Esto es un aparatito muy útil, que no es muy caro, se llama microscopio digital, y que lo utilizamos sobre todo, esto va enchufado a la computadora y lo podemos ver en la pantalla, lo que estamos señalizando, digamos, con el microscopio. Vemos detalladamente pequeñas cositas. Ni siquiera una fotografía con macro puede hacerlo. O sea, esto es espectacular porque después hacemos tipo capturas de pantalla y tenemos de 10 una imagen de lo que veamos. Esto lo hemos usado mucho, por ejemplo, en patologías. Ya van a ver un dibujito que la imagen de la tapa de un libro que se utilizó mucho esto. Y después lo nuevo que hay, hablando de las nuevas tecnologías en la odontología forense, es microantropología forense, se llama microantropología forense, y se utiliza este microscopio polarizador. ¿Para qué sirve esto? Este microscopio lo que hace es separar lo humano de lo no humano. Porque antes lo que hacíamos es mandar todo el material que se encuentre para que se haga genética, por ejemplo. Pero había cualquier cantidad que se gastaba de dinero en material que después los resultados decían material no humano. Entonces, ¿qué hace? Así en síntesis, por supuesto, este microscopio es separar lo humano de del material humano del no humano. Y esto es lo que le decían, miren cómo traumas, que se ve mucho en esto de donde trabajo, en una causa de lesa humanidad, con ese microscopio digital, buenísimo para hacer los acercamientos, ¿no? Estos 2 libros son muy buenos, el que le gusta esta parte, de traumatismos óseos, conflictos armados, y encima estoy haciendo propaganda a otros, ¿has visto? Publicitando libros ajenos. Debería yo ponerme a escribir uno, pero soy vaga. Y aquí es lo que les comentaba, la causa de lesa humanidad que se trabaja en el Laboratorio de Bioarqueología Forense del Juzgado Federal número 2 en Tucumán. Esta causa es de altísima importancia. ¿Por qué? Porque es la única en el mundo donde se trabaja con antropología física y con genética ahora, porque se incorporó el EAF para hacer la parte genética, el único en el mundo donde los depósitos, esto fue hace más de 35 años, 40 años, durante la época de la subversión, donde Tucumán, mi provincia, era uno de los centros de mayor conflictos que había. Es la zona que se llama Pozo de Vargas,
Se llama Vargas porque el dueño de, ahí está el pozo, que es este, y el dueño de esa finca es de apellido Vargas, falleció. Ahora, antes eran cañaverales por donde pasaba un tren a vapor, y en donde aquí está el pozo, la parte de arriba, que es esta partecita de arriba, y ahí el pozo de agua, vean 3 capas freáticas, llega más o menos, estamos a los 35 metros de profundidad, que se está trabajando, y de ahí sacaba agua el tren. Posteriormente, ese pozo en medio de la nada, en medio de los cañaverales, fue usado en la época de la subversión para hacer desaparecer, por decirlo de alguna manera, personas. Aquí vemos cómo se trabaja, es lo único que permite el juzgado, no puedo mostrarles más porque es una causa que está abierta. Esto es a distintas profundidades, se va sacando, si vamos al caso material con pincelcitos, es una tarea de enano, como digo yo, terriblemente laboriosa y peligrosa. Estas, por ejemplo, son vigas que sostienen las paredes del pozo, pero que a veces se colapsan porque son de maderas y a veces están podrida la madera. Esto es lo que se encuentra, en este caso en el fondo, todo una mezcolanza de huesos, de animales, de personas, de todo tiraban para tapar justamente. Nosotros esto se le denomina putrílago. Como ven, estas capas freáticas tienen corriente de agua. Entonces, si es imposible de trabajar porque estaría lleno de agua todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Así se baja al pozo y por uno de los costados, ahora este es el fin del ascensor, se baja hasta ahí, hay un ascensor. Lo demás hay que hacerlo con escaleras o de distintas maneras. También hay tubos de oxígeno y bombas de agua. Cuando falla la bomba de agua, ni les cuento lo que es esto, todo inundado, empezar de nuevo, terrible. Cuando estas personas que son las que van excavando, sacan, se hacen secuestros. Ese material que se saca, esos secuestros se los va clasificando, ¿m? Y después se lleva todo al laboratorio de bioarqueología para ser analizado. Ahora, antes se hacía todo con antropología física forense, pero ahora nos colabora con todo lo que es ADN, el EAF, el equipo de antropología argentino. Cuando ellos determinan, ya sea por antropología física nosotros, o bien ellos determinan por ADN la identificación, que generalmente es de un fémur, de un cráneo, o sea, no de esqueletos completos, porque imagínense lo que es esto, también hay ropa, todo un montón de cosas ahí. Cuando se identifican por ADN, se pone todos los elementos, esos que fueron identificados de una persona. Esto lo hacen en base a la comparación de muestras de sangre y de ADN, por supuesto, de familiares de todas esas personas desaparecidas, de todas las personas desaparecidas que posiblemente o no estén en ese pozo. Es la única, en el mundo, es la única forma en pozo, así en profundidad, que se trabaja de esta manera, ¿no? Somos ejemplo, digamos, en el mundo de este tipo de trabajo, desgraciadamente muy triste. Y se los entrega a los restos en estas cajas que se llaman urnas a los familiares. ¿Alguna pregunta hasta por ahí? Ahí te voy a activar el chat, a ver si escuchamos preguntas de los alumnos. Bien.
ver, ahí vemos. ¿Cuál es el mínimo de piezas dentarias necesarias para dar identidad? No, no hay un mínimo ni un máximo. Hay veces que se tiene una ficha. Acuérdense que estos son métodos comparativos. Entonces tenemos para identificar, tener sí o sí una ficha, por decirlo, pre-mortem. Pero si la persona que hay que identificar está viva, tiene que haber una ficha odontológica de algún profesional que lo haya atendido. Si vamos al caso, para corroborar si realmente es él o no, por decirlo de alguna manera. Cuando está vivo es quizás más fácil porque tiene las huellas digitales. La cosa es cuando se encuentran, que ya vamos a ver un caso, cráneos con piezas dentarias y no tenemos una ficha de comparación. Por más que tenga la dentadura completa, si no tenemos una ficha para comparar, no podemos identificar fehacientemente. Hay otras formas de identificar, porque un familiar puede decir, no, sí, mire aquí, ya lo vamos a ver. Mire la foto, tenía así los dientes. ¿Me entiende? Sí. Pero fehacientemente se lo hace de otra manera, con una ficha catastral. Pregunta, ¿qué significa encontrar dentadura rosácea en un cadáver? Los dientes rosados, dientes rosados se dice, generalmente se piensa que es en una época en los cadáveres por ahogamiento. Se decía que si lo cambiaban de escenario y tenía color rosado los elementos dentarios, es porque había tenido un episodio, digamos, de muerte por ahogamiento, se había ahogado. Después había otras teorías, todo va cambiando en el tiempo esto, o sea, si vamos al caso. Lo primero que se dijo siempre era que porque había un factor de haber fallecido ahogado. ¿Cómo vinculan la radiología forense con la odontología? Ya lo vamos a ver enseguida. Perfecto, seguimos entonces nomás. Perfecto. Bueno, ya habíamos dicho que la identificación tenemos métodos reconstructivos y comparativos. Los reconstructivos antes se hacían a mano, ¿se acuerdan? Toda esta técnica que realmente un arte hacer esto, que en algún momento lo aprendí hace muchos años, y bueno, y de golpe sopetón, cuando uno lo aprende, sale la informática y te deja ahí, estate quieto, digamos, que medio que te lo hace todo solo. Y bueno, pero tenés que vincular lo que aprendes con la informática porque... Totalmente. Eso iba a decir. Una explicación, bueno, el informático que solamente hace eso no va a poder dar una explicación de fondo. Totalmente. Muy bien, señor informático. ¿Ve cómo hay que trabajar en equipo? Vos sabés de informática, yo sé de odontología. Vos cargas o cargarías todos los datos de espesores que sabemos que aquí lo hacíamos a mano, pero que aquí hay que cargarlos, si vamos al caso, en la computadora. Muy bien, señor. Y comparativos. O sea, ya vamos a hablar de estos comparativos. Y ahí está lo de la radiografía que recién me preguntaba. Las fichas odontológicas, que primero eran a mano y ahora son informáticas, también ya lo vamos a ver. Bueno, y aquí con respecto a lo reconstructivo. Ahora ya dejó de ser eso tan a mano, lo hacen computadoras, no solamente hacen la reconstrucción facial, sino también la impresión 3D. Aquí lo ven. ¿Me ven el puntero cuando yo apunto? Sí, se ve perfecto. Ah, bien, perfecto. La impresión 3D también de esa reconstrucción. Bueno, y hay dos brasileros, Paulo, un divino total, Miyamoto, y Cicero, que son los que comenzaron esto de hacer las reconstrucciones faciales y comenzaron haciéndolo en distintos santos que tenían, digamos, toda la estructura craneal y facial. Entonces comenzaron dándole la expresión facial, digamos, que quizás tenían en ese momento en vida.
Y ahora vamos a hablar de esto, que es un método comparativo. ¿Mm? Lo reconstructivo ya lo hemos visto, método de la sonrisa es uno de los métodos comparativos. Si nosotros, ¿cómo se usa esto? Si nosotros encontramos un cráneo, no tenemos ficha odontológica, pero resulta que tenemos varias fotos de algunas personas que supuestamente han desaparecido y queremos saber si ese cráneo corresponde. Bueno, uno de los métodos es ver, por ejemplo, ver esta señora que tiene, porque se sacó foto en un cumpleaños, en una fiesta, y se ve bien, si vamos al caso, en los elementos dentarios, se puede utilizar esa foto para comparar con la del cráneo que encontramos. Eso puede ser un método comparativo por la sonrisa. Ahora miren esto. En Bolivia, acá en Argentina, hace muchos, en el 2011, desaparece este es un caso. Desaparece esta señorita que viajaba desde Buenos Aires hacia el norte, hacia el lado de mi provincia. Después de mi provincia está Salta, está Tucumán, Salta, Jujuy y Bolivia. Desapareció en el camino, la única rastro que tenían, lo último que se veía, era que estaba como perdida. Se cree que está enredado todo esto en tráfico de personas. Bueno, todavía no hay nada, si vamos al caso, todavía no se la encontró. Y en algún momento, en Bolivia aparece un cráneo que lo llevan a la morgue de La Paz. Aquí está de La Paz. Y resulta de que para entrar los de LEAF, que son los que también hicieron los del CHET, necesitaban toda una autorización diplomática para poder ir a otro país y hacer algo. Y hasta que se tramitó todo eso, que sí, que no querían, que vayan, que no vayan. Mientras tanto, había testigos para que vean la importancia de esta causa, como esta señora que dijo que aparentemente se habían visto a esta chica en esa zona y bueno, y así terminó. Mire, da medio miedito, dicen, como dicen los demás, ya meterse en cosas así, pero bueno, es nuestro trabajo. ¿Qué pasó después? Se hizo a través de una foto del cráneo, porque no lo tenían al cráneo, no se lo tenía al cráneo en mano, estaba en el Cuerpo Forense de La Paz. Profesionales de Argentina hicieron una identificación a través de lo que se podía hacer. Esta era la foto de María Cash, miren, muy agata la foto, la mejor cita como para comparar aquí. Pero por más que haya una técnica como que la hubo, una técnica perfecta para hacer todo esto, no es lo mismo comparar dos fotos que comparar una foto con un cráneo teniéndolo en mano. Con el tiempo, me ponen en conocimiento de la causa. Bueno, al final entro también en eso de la causa porque me piden asesoramiento sobre esto y luego que esto se concluye con lo que yo había logrado establecer, me hacen un reportaje, digamos, en la tele. Y aquí le paso de todo ese reportaje nada más que un poquito lo que se dijo en con respecto al caso de María Cash, de esta señorita que todavía sigue sin ser encontrada, ¿no? Y demora mucho tiempo cuando vos tenés que trabajar con el tema dentario o identificar a una persona. Y hay que tener fichas comparativas, porque son la mayoría métodos comparativos de identificación. En el caso, por ejemplo, de María Cash, se está trabajando también con esto, por ejemplo, que es un caso que ha tomado estado público a nivel nacional y también fuera del país.
Y digamos que lo de María Cash, lo último que surgió fue justamente tratar de identificar un cráneo con dentadura que apareció en Bolivia a través de lo único que tenían para comparar, que son las fotos de María Cash. Y bueno, se hizo unos trabajos para identificación, se llama a través de la sonrisa, de la posición dentaria, a través de la comparación de fotos que existen, por ejemplo. Al no tener acceso al cráneo, no puedes ver una ficha odontológica interna para comparar. Entonces, el trabajo que hicieron es comparar a través de la foto la sonrisa. Pero ¿qué pasa? Eso, hasta que lo último en informes que me llegó a mí de Bolivia, es que ese cráneo en realidad, a través de unos estudios de ADN que ya se le habían hecho, en realidad pertenece a otra persona, no a María Cash. Decían que era de ella. Exacto, lo que sea de María Cash, que se encuentra en la morgue judicial de La Paz, de acuerdo a otros informes que se realizaron estudios con ADN, no pertenece a María Cash. Y ustedes bueno, ese es un poco en lo que está esa causa, ¿no? ¿Fede? Sí, se escuchó bien, se escuchó bien. Ah, bien, perfecto. Bueno, ese es un método odontológico de identificación que se dice, o sea, se llama a través de la sonrisa. Otros métodos de identificación, aquí lo tenemos. La ficha odontológica, que ya la venimos charlando. La queiloscopía. La queiloscopía es el estudio de las arrugas, de las huellas. Vamos a empezar a poner esa palabra para después saber por qué lo hacemos. La queiloscopía, entonces, las huellas labiales. La rugoscopía, las huellas del paladar duro. Tanto las huellas labiales como palatinas duran toda la vida. Por más que nos quememos el paladar, nos quememos el labio, cuando se regenera, toma la misma forma. Cada persona tiene diferente, no hay dos personas iguales, ni siquiera los mellizos ni los gemelos, tienen las huellas labiales ni las huellas palatinas igual. En este caso, por ejemplo, después está la genética, que lo sacamos del interior de la pieza dentaria. Los senos frontales, ahí está para quien preguntaba de radiografías, ahí ya lo vamos a ver enseguida. Los senos frontales, que son estas cavidades que están aquí entre medio de las dos órbitas, en la parte superior de la nariz. Bueno, esos antes, ¿cómo lo medíamos? Con papelitos, a través de la radiografía, con papelitos con cuadrículas, medidas y todo lo demás, igual que las huellas labiales, lo hacíamos en soportes de papel, y las huellas del paladar, las arrugas palatinas, también mediante impresión y después dibujitos, hay todo un estudio de cada una de esas huellas. Y con respecto al, sigamos con senos frontales, los senos frontales, cuando lo hacíamos a través de esta radiografía nada más, lo hacíamos en un solo sentido, no teníamos la profundidad, sino alto y ancho. ¿Por qué se utiliza los senos frontales para identificar? Porque así como estas dos huellas, como los elementos dentarios, son únicos en las personas. Pueden ir creciendo las personas y ese seno frontal, por supuesto, va a ir agrandándose de acuerdo a cómo también va agrandándose el cráneo. Pero no pierden las formas. Por eso, cuando encontramos cráneos NN, le sacamos una radiografía y tenemos radiografías, aunque sean de otras épocas, no actuales, aunque sea de niños, le hayan sacado una radiografía, podemos comparar con la radiografía del cráneo que encontramos y ver si realmente pertenece o no. Esa es otra forma de identificar a través de estos métodos, ¿no?
La superposición fotoradiográfica la hablaron en otras de las conferencias, por eso no me remito tanto a ello. Con respecto, sigamos, a la criminalística, veamos cómo se va actualizando esto, porque el tema era qué tecnologías nuevas, ¿verdad? Bueno, antes lo hacíamos por a mano, y ahora lo incorporamos a través de la informática, todo lo que es fichado. Es más, podemos incorporar radiografía, tanto las pequeñitas, que se llaman periapicales, como las largas, esas que se llaman panorámicas. Esas panorámicas son utilísimas, realmente utilísimas para la identificación. Sí. No, una de las cosas de las preguntas que decían los alumnos recién era cómo podía ser un odontólogo forense para poder trabajar a distancia. Y ahora que estoy viendo todo lo que vos estás aportando con este vínculo de las nuevas tecnologías, trabajar con software es un sinónimo del trabajo a distancia. Porque, claro, de repente vos estás especializada en una disciplina que podés aportar utilizando estas herramientas informáticas vinculadas a tu conocimiento y que te suban esa información y que vos puedas mejorar la calidad del trabajo pericial del experto local. Es más, al final, ya van a ver, les adelanto ahora, que un criminalístico no puede hacer, digamos, identificación, por decirlo así, por métodos odontológicos, ¿verdad? Porque es nuestra incumbencia profesional, la del odontólogo, meter mano en la boca por decirlo de alguna manera. Pero la odontología forense no puede trabajar sola, tiene que estar en equipo, en este caso, de quienes sean profesionales en informática forense, por ejemplo. Todo es trabajar en equipo. Vos sabes esto, yo sé lo otro, nos comuniquemos para hacer algo en común, con un objetivo, con un resultado positivo. Esa es la idea. Exactamente. Solo el informático no hace nada, ni el odontólogo tampoco. Tenemos que aunar los conocimientos. Y, por ejemplo, en esta parte de ficha, también se utiliza la ficha periodontal, que es cómo se registran no solo los elementos dentarios, sino también la parte de todos los tejidos que rodean al elemento dentario. Bueno, y este es otro caso, hablando de fichas dentales, que es uno de los métodos comparativos de identificación odontológica. Aquí tenemos un caso de Tucumán, de mi provincia. Esta señora había denunciado que hace un año, bueno, en su momento había desaparecido su papá, que era contador. Después de un año encuentran este cráneo y huesos enterrados, y con el tiempo vemos que los estudios que se hizo, donde intervinieron odontólogos, por supuesto, realmente ese cráneo correspondía a ese contador Albarracín, y que fue justamente identificado por la comparación del odontograma, de fichas odontológicas. Nosotros le decimos fichas catastrales. Aquí está también, le dice, el dentista personal del contador habría confirmado a partir de las piezas dentarias la identidad del cuerpo. Por ejemplo, este es un caso. Este es un caso fácil, por decirlo, porque tenían las piezas, todas las piezas dentarias, y también tenían el odontólogo con el odontograma que correspondía. Entonces era fácil de corroborarlo, fácil de identificarlo. Bueno, y aquí también habíamos dicho que intervenimos en cadáveres. Identificamos, es una de las cosas que se hace cuando hay cadáveres. No solamente identificarlos, vemos también patologías, un montón de cosas extra. Ahora vamos a lo que es identificación nada más. Valoraciones de daño también, premortem y postmortem, etc. Y en cadáveres que pueden estar esqueletizados, putrefactos, quemados, calcinados, saponificados, momificados o en catástrofes. Ya vamos a ver esto, acuérdense, en catástrofes.
intervenimos los odontólogos forenses en autopsias y necropsias. Juntos, solitos no, con todo un equipo médico. O sea que llegamos a la conclusión que no solamente intervenimos en cadáveres, en personas vivas para identificar, también habíamos dicho en momias. Todo el tiempo para nosotros. Pero en este caso, por ejemplo, a veces lo encontramos así, todo armadito. No como en el Pozo de Vargas, que es todo un entreverito. Pero también el Pozo de Vargas, acuérdense, yo les había dicho que a nivel mundial era el único caso donde se trabaja con antropología física forense en profundidad para la identificación. Porque esto es otro cantar. Esto también hay mucha osamenta, muchos entreveros de elementos óseos, pero si vamos al caso, es en superficie, como para que vean las dos formas. En superficie hay muchísimos y en muchísimos lugares. En profundidad, el único es la causa donde estoy yo trabajando también. Y aquí hablábamos de cuando hay altas temperaturas, también identificamos. ¿Por qué? Porque son los elementos dentarios los únicos que a través de altas temperaturas se conservan. Es más, van cambiando de color, van cambiando, se van evaporando o derritiendo algunas prestaciones odontológicas que tenga, como pueden ser coronas, amalgamas, resinas, pero son las que más resisten a las temperaturas. Recordemos, miren, acá en esta tabla, hay muchas tablas, ¿no? Esta le he puesto que tiene hasta los 1000. Si recordamos, o si no sabemos, les cuento que los hornos de cremación trabajan entre temperaturas de 870 grados a 950 grados, aproximadamente. O sea que aún a veces en los hornos de cremación, los elementos dentarios pueden apenas resistir o estar al borde de estar resistiendo. Como para que se den una idea del valor de la pieza dentaria en estos casos para identificación. Y mientras yo identifico y mucha gente identificamos muertos, quemados, este señor que también es odontólogo, los rehidrata para identificar. O sea, qué buen equipo. Dicho sea de paso, Judith, aprovecho para comentarle a los alumnos que el día miércoles de la semana que viene vamos a tener la exposición de Alejandro Cárdenas. Claro, como para adelantar por aquellos que les interesa la temática para poder desarrollarla más, que justamente como decía Judith, ha investigado mucho sobre la rehidratación cadavérica y la reversión de la putrefacción, al punto tal que le hicieron un documental en The History Channel, en Discovery Channel, le han hecho una nota en el New York Times, y justamente ahora está trabajando con Barry Soto, que es el que expuso en el primer ciclo sobre el tema de la identificación con imágenes. Están sacando fotografías al resultado del antes y el después, trabajando juntos con software, que después de la exposición de Barry Soto yo dije, ellos tienen que trabajar juntos, así que los junté y dije, se tienen que comunicar, y bueno, y ahí están. Así que eso, como decía un poco recién Judith, que la importancia del trabajo en equipo y de vincular el conocimiento como tenemos, y ahora lo fácil que es trabajar a distancia justamente. Aquí miren ustedes, hablando de Barry Soto, que decías que habló el viernes, también ya van a ver más adelante. Te iba a pedir cómo comunicarme, porque no me fijé, cómo comunicarme con él. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando yo de huellas palatinas, huellas labiales? Porque este buen señor el viernes pasado habló de huellas, de calzado, de cómo es. Bueno, déjenme 2 segundos más y vamos a
redondear esa idea de por qué yo digo huellas y de cómo aprendí del licenciado Soto que hay otros programas que pueden ser, él dijo creo que algo de Israel, que había conocido para ver huellas. Así que también yo lo iba a hablar para que me enseñe cómo mejorar la técnica que ya enseguida les explico. Bueno, y como les iba diciendo, volviendo a este tema, mientras hay veces que no pueden ser identificados por huellas digitales, no podía ser identificado, se utilizaba directamente los métodos odontológicos de identificación, pues surge mi colega querido, el doctor Cárdenas, rehidratando. ¿Y qué rehidrata también? Las manos, para que aparezcan esas huellas digitales que habían desaparecido y que no se los podía identificar por huellas digitales. Espectacular. Y recuerden que les dije en desastres en masa. Y ahora presten atención. Desastres en masa, nosotros creemos que es un avión que cae, o sea, un desastre aéreo, o un tornado, o grandes incendios, un tsunami, un terremoto. Pero también se da en un colectivo o una camioneta con varias personas, un vehículo con varias personas, también se lo considera desastre en masa, podríamos decir, para identificar. Bueno, ahí utilizamos, si no hay huellas digitales, volvemos de nuevo al comienzo. Internacionalmente, ¿qué se utiliza para los métodos para identificar? Huellas digitales, si no hay huellas digitales, métodos odontológicos y de última, genética. Este programa se utilizó, que en su momento me lo enseñó a manejar un colega de Chile que estuvo a cargo del tsunami que hubo en Chile. Bueno, este programa se utilizó para identificar las víctimas de ese desastre del tsunami en Chile, que tiene fichas odontológicas, largo de explicar, la primera imagen nada más de todo el programa, cómo se cargaban los elementos que se encontraban, las fotografías del familiar del cadáver que se encontraba. Realmente tiene para incorporarse y después el mismo programa lo va comparando para hacer la identificación. La base es una ficha odontológica, donde se pueden incorporar radiografías periapicales, las pequeñas. ¿Qué me dicen de esto? ¿Acaso no es un desastre en masa? Pero de otra forma. Es un desastre, podríamos decir, biológico, la pandemia del COVID. ¿Y qué hacemos acá los odontólogos? Según las normas de cada país está aplicando y está creando en este momento, porque todos están aprendiendo, nuevos, protocolos de qué hacer con el manejo de cadáveres, se llama. Bueno, ¿qué es lo que tienen en común? Que también tienen en común, digamos, con el protocolo de la Cruz Roja Argentina, que hay países que directamente dicen los cuerpos infectados que den positivo, COVID positivo, deben ser cremados. Pero hay otros países que a esa cremación ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Dicen, pueden ser cremados. O sea, voy a... bueno, he quedado sin la palabra esa. Voy a recomendar, como recomendación, la cremación. Pero ¿qué pasa? No todos pueden ser cremados. ¿Ustedes sabían eso? Por más que den COVID positivo, no son mandados a cremación porque también las autopsias
se pueden hacer solamente en casos especiales. Es más, está recomendado no hacer autopsia. Y en otros países directamente no se hace autopsias por justamente el tema del contagio. Supuestamente se aconseja cremación, pero hay quienes no son identificados. No pueden, eso es ley internacional, si no son identificados no pueden ser cremados. ¿Qué se hace? También no son cremados las personas con COVID positivo que tengan marcapasos y prótesis. ¿Por qué? Porque no pueden hacer cirugías para sacar eso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esos materiales no pueden ir adentro del horno de cremación, porque lo van a arruinar. Entonces, por ejemplo, ahí habría 3 tipos de cadáveres con marcapaso, con prótesis y COVID positivos NN, que es lo que aconseja la Cruz Roja, que es lo que ya se está haciendo por ejemplo, en Córdoba, aquí en Argentina. Son estas fosas que se llaman sepulturas temporarias, una tras otra. Estas sepulturas temporarias, ahí ponen a estos cadáveres y el día de mañana serán identificados los que sean NN. Con respecto a la Cruz Roja Argentina, es la carátula de cómo se gestionan los cadáveres que tienen ellos en la situación de desastre. Y aquí, miren ustedes, hay un anexo, que es el anexo 2 dentro de este protocolo, que habla de la intervención del odontólogo en la identificación. Les digo que esto me encanta, todo esto de manejo de cadáveres en desastres en masa, porque en la Universidad de La Plata hice un posgrado justamente de manejo de cadáveres, que ahora me sirve, por decirlo de alguna manera, y que también fue complementado hace unas semanas con todo un seminario que dieron de Colcrim, creo que fue de Chile, sobre el manejo de cadáveres con COVID. Espectacular, si vamos al caso, para complementar los conocimientos. Y aquí, que es lo que se maneja internacionalmente, que es la Cruz Roja Argentina, miren, la parte de odontología para identificación. Ahora, si lo ven, toda esta letra chiquitita, se ve que lo escribieron allá lejos y hace mucho. Esto tendría que ser actualizado. Bueno, sin saber que esto existía, si vamos al caso, por decirlo ahora, que se lo podía necesitar, hace un tiempo, ya unos años, presenté como una propuesta en el juzgado federal para el que yo trabajo, una ficha odontoestomatológica. ¿Por qué? Porque los juzgados federales resulta que no tienen fichas odontológicas catastrales, menos aún odontoestomatológicas. Entonces esta fue mi propuesta, que ahora bien que se la podría utilizar, si vamos al caso en el manejo de cadáveres, porque no solamente tiene la ficha catastral, sino también es útil para todo lo que es lesiones. Cómo identificar lesiones, cómo identificar, con todo esto que se llene, el día de mañana se puede identificar un cadáver. Si vamos al caso, sirve para eso también. Por eso no es solamente odontológica, sino odontoestomatológica forense. Esto está todavía por aprobación, está en el Consejo de la Magistratura en Buenos Aires para ser aprobado, y con esto de la cuarentena y eso, bueno, vaya uno a saber cuándo se aprobará o no. Pero miren, se trabaja, se puede hacer muchas cosas de odontología forense y aportar a que funcionen mejor muchas cosas. Bueno, y aquí viene un poco todo lo nuevo que hay para aunar todos
datos odontológicos, no solamente dentarios, sino ya, ¿sí? No, está ahí nomás. No solamente se incorporan pequeñas radiografías, que son las periapicales, que uno está acostumbrado, sino también las panorámicas. Y aquí estas tienen, estos programas, muchas otras aplicaciones para justamente identificación. Esto es lo más adelantado en esto. Pero no solamente eso. Ahora se lo puede imprimir también a todo eso y tenerlo como material para comparar en la mano. Las impresiones 3D. Bueno, y en los vivos también la odontología, ¿para qué sirve? ¿Cuándo en un vivo llaman a un odontólogo para identificar? Cuando perdieron la memoria. Cuando no tienen documento, cuando están indocumentados. A través de, y cuando hay delincuentes. Delincuentes que quieren zafar. ¿Qué quiere decir eso? Sacamos una radiografía panorámica y sabemos si es mayor o menor. ¿Qué significa eso? Estas son las radiografías panorámicas. Y así sabemos si es mayor o menor. Y así sabemos si ese victimario, ese delincuente, es imputable o inimputable. Así de fácil. Con una radiografía panorámica, el odontólogo especialista, con solo verla, sabe, acuérdense, en un rango más o menos 3 meses, la edad que tiene. Estima la edad. Y aquí, como dijo el señor Barrisotto el viernes, huellas, que yo lo vengo diciendo. Y él hablaba de estas huellas. Oscar Kogan, disculpa que te interrumpa, Judith. Oscar Kogan, sí. Fue el de rastro de calzado. Ah, bien, no me acordaba el nombre. Disertó el viernes. Sí. Ah, bien. A él me refería, no me acordaba el nombre. Bueno, habló de este tipo de huellas. Pero hay huellas animales también. Hay huellas de humanos. Hay huellas labiales. Hay huellas palmares. Y miren esto que se saca cuando nacen los chiquitos. Plantales también. O sea, hay muchos tipos de huellas. Huellas dactilares. Huellas labiales. ¿Dónde pueden quedar las huellas labiales? Entramos al lugar del hecho y primero no entra el odontólogo, pero sí entran también los de criminalística primero. Entonces ahora, que son muchos los que me están escuchando, cuando vean una huella en un vaso, en un vidrio, en una colilla, en una bombilla, en cualquier otra cosa, ¿qué tienen que llamar? Traigan al odontólogo, que es quien sabe, al odontólogo especialista, que es quien sabe levantar esos indicios, esas huellas. Porque si las levantan mal, todos sabemos que no nos sirven para prueba. Lo estamos dañando, lo estamos perjudicando. Entonces, ahora ustedes que son de criminalística, los que están en criminalística, saben lo que hacemos los odontólogos. Nosotros sabemos lo que hacen ustedes. La idea es trabajar en equipo. Las huellas labiales no son iguales en ninguna persona. No cambian con el tiempo ni con la edad. Y antes se hacía estos registros en soportes, en papel, y había que estar con lupa y todo lo demás para ver cada lineecita. Y ahora resulta que esas huellas la podemos transformar en 3D. Y resulta que estas huellas que nos sirven, las huellas palatinas, que nos sirven para identificar en quemados. ¿Por qué? Porque están dentro de lo que llamamos la caja negra. La caja negra es la boca. Tiene tanto cubiertos por piel, músculo, etcétera, etcétera, que es donde más se conservan todos
todas esas huellas que nos van a servir para identificar. Huellas palatinas. No cambian durante toda la vida, y si nos lastimamos o cambian, por ejemplo, por aparatos de ortodoncia, no se modifican. Se modifican las posiciones dentarias, pero no las arrugas palatinas. Senos frontales, ya habíamos hablado, lo hacíamos antes en 2 dimensiones, con radiografías. Ahí tenemos senos frontales, todos diferentes, nadie tiene igual los senos frontales. Pueden cambiar de anatomía solamente por alguna patología, pero no normalmente. Y ahora esas huellitas se convierten en 3D, donde hasta lo podemos imprimir para comparar. Marcas de mordedura. Cuando tenemos en una víctima o en un victimario marcas de mordedura, ¿por qué víctima y victimario? Porque pueden ser de defensa o de ataque. Primero que todo, diferenciar si es animal o pertenece a humanos. Si pertenece a animales, tiene que entrar un veterinario forense. Si pertenece a humanos, entramos los odontólogos forenses. Y antes hacíamos impresiones, fotos, a manos hacíamos también los modelos, todo hacíamos a mano. De acuerdo a la forma. Esto es todo muy odontológico. ¿Por qué pongo esto? Cuando no hay lesión, estas marcas empiezan a desaparecer. Por lo tanto, quienes la ven primero, médico, criminalístico, el que sea, tienen que inmediatamente tomar foto ellos. Ustedes tienen que tomar fotos. Porque hasta que llegue el odontólogo, quizá estas marcas van desapareciendo con la elasticidad de la piel. El único que puede tomar la impresión de esto, sí, es el odontólogo. Porque sabe, de acuerdo a la forma, la profundidad y todo lo demás, qué material utilizar para la impresión. Si no, lo arruinamos. Hay una frase que decimos los forenses. El tiempo que pasa es la verdad que huye. Aquí pasa eso. Si dejamos pasar el tiempo, la verdad de quién o de quién puede ser esas huellas de mordedura desaparece. Trabajo en equipo. Acá ya es más difícil que desaparezca. Pero igual hay que hacerlo a tiempo porque van cambiando de tonalidad, etcétera, etcétera. Antes se tomaban las impresiones, supuestamente al sospechoso, y se empezaba a marcar, con eso se marcaban los papelitos, se hacía superposición con un papel transparente. Y aquí la historia de las mordidas. Lo más controvertido en la historia. Antes hubo muchísimos casos en donde fueron condenadas personas justamente porque se comprobó en esa época que a través de las marcas de mordedura correspondía a tal persona. Bueno, después llegó una época en donde empezaron a dudar de esto y llegamos al presente. Miren, este libro es de la doctora Briñón. A ver, no, este es del, sí, creo que es de la doctora Briñón. Miren, ya no me acuerdo bien la tapa del libro porque este es de los primeros que hizo.
Ahí también habla de huellas de mordedura. Empiezan a escribirse sobre estas huellas de mordedura. Y hay hasta películas y todo lo demás que se hicieron y que pueden ser gran parte verdad y gran parte no, que muchos de los que fueron condenados hace muchísimos años no correspondía que lo hubiesen sido. Porque las mordidas después se descubrieron que no, que sí. Bueno, pero en el 1960 no habían las técnicas del 2010 y menos aún de ahora, que ya la vamos a ver, del 2020. Y el día de mañana... Judith, justamente ahí en las redes sociales, cuando pusimos el banner de tu exposición, hablaban mucho los asistentes de una serie que es bastante nueva de Netflix, que se llama The Project Innocent. Ay, bueno, yo soy pobre, no tengo Netflix, así que a ver, cuénteme. No, y muestran un caso en el cual habían condenado a una persona, en el primer capítulo, que era inocente. Justamente es una asociación sin fines de lucro que reabre casos cuando aparece una nueva técnica, como por ejemplo el ADN o en este caso las mordidas. Entonces resulta de que pudieron demostrar que esta persona que lo habían condenado era inocente y con un estudio de odontología por el tema de las mordidas, pudieron descubrir que no se trataba de las mordidas de una persona, sino era de un cangrejo, en ese caso. Se lo habían atribuido a él. Mira vos. Bueno, las técnicas, y vos, Federico, que está en la informática, sabes perfectamente que en 1960, como marca ahí, 1870, 1854, ¿qué podés llegar a saber de tecnología? Si hace 25 años, no, a ver, en la facultad nos enseñaban hace 36, 37 años más o menos, en la cátedra de legal nos enseñaban a ver la mordida por superposición como recién explicaba, con modelos y qué sé yo, hace 37 años. Imagínate hace 1000 años. Ahora, quizás eso que hacíamos en papelito hace 37 años y quizás no corresponda tanto, porque encima hay que tener puntos de coincidencia. No es así nomás por más que sea informática. Hay cosas que se mantienen en la tecnología. La forma de hacerlo es lo que se moderniza, si vamos al caso. Se modifica la técnica, pero no el método. Totalmente. Y para eso puse esto. Lo que hoy es seguro, mañana puede no serlo. Pero no solamente de la parte de mordedura, de todo. La informática va transformando todo a pasos acelerados. Y si no, miren esto. Prótesis en 3M. ¿Cuándo se hubieran imaginado eso? No sé, hace 4 años, ¿puede ser? ¿Cuándo? Impresiones 3D de un bebé visto en una ecografía. Prótesis para, en el caso de odontología, prótesis auditivas, impresas en 3D. Esto es lo que hay de odontología, por supuesto, ¿no? Prótesis estéticas, tanto de, por ahí faltan orejas o falta nariz, por algunas patologías, por estética. Y miren en odontología, y ya estamos terminando, no se preocupen. Escanear. Hay un escáner digital intraoral. En los talleres que hacemos a través de la asociación, enseñamos todo lo que vengo diciendo. Hacemos talleres de cómo se hacía antes y cómo se lo hace ahora informáticamente, que ya lo voy a explicar. Ahora se utiliza, los odontólogos utilizamos escáneres digitales intraorales. Escáneres de tomografía axial computada 3D. Mira lo que es eso. Y encima, para completar,
impresiones 3D. Ni siquiera tenemos que hacer impresiones con alginato, con esto, con otro material que hacíamos antes. Todo esto lo nuevo en odontología que se aplica a la parte forense, ¿no? O sea, que la aplicamos. Y antes que hacíamos estas marquitas, y antes que tomábamos en papel las huellas con pintura de labio, tomábamos impresiones para el paladar, hacíamos en papelito con la radiografía, como calcándola, los senos frontales. Lo de la fotografía, digamos, de la parte de sonrisa, era como superposición. Ahora utilizamos el programa Blender. Esto es lo que se enseña en los cursos teóricos prácticos que hace la asociación Solfasoa, talleres. Se da la parte teórica y talleres. Cada uno lleva su computadora, le ponemos el programa y le enseñamos a manejarlo. ¿Cómo funciona esto? Hagan de cuenta que yo puse cubos porque pueden ser huellas palatinas, labiales. Imagínense en una huella de mordedura. Sacamos el escaneo de una de las arcadas, lo subimos a la computadora, que sea del sospechoso el registro, digamos, supongamos. Sacamos el mismo registro de la víctima, o un NN. En la computadora este programa los ponen en la misma pantalla, podríamos decir. Ahí lo que podemos hacer. Lo manejamos, le damos volumen, lo podemos mover. Pero a uno de ellos lo tenemos que volver transparente para que al superponerlo con el otro veamos las coincidencias o no. Ese es el fundamento, digamos, para todo. Lo volvemos transparente, lo superponemos y vemos, comparamos los puntos de coincidencia que haya. Lo que había dicho al comienzo. Los criminalísticos quizás tengan que decir, cuando entran al lugar del hecho, miren la mordida, miren eso, pero no pueden hacer las técnicas odontológicas porque no es de su incumbencia profesional. Zapatero a su zapato, acuérdense. Pero miren lo que es la cosa, la vuelta de la vida. Los odontólogos, legistas y forenses no podemos trabajar sin ustedes tampoco. Porque esos criminalísticos, especialistas, por ejemplo, en informática, en huellas y eso, tenemos que trabajar conjuntamente. Nosotros aprendemos de ustedes. Ustedes nos dan las armas para que nosotros comprobemos, convertamos en pruebas los indicios que tenemos. Miren qué importante trabajar en equipo. Bueno, y todos los que no son odontólogos ahora o que no sabían de esto, les regalo esta frase de Einstein. La mente que se abre a una nueva idea, que ya tienen un montón de ideas hoy, jamás volverá a su tamaño original. Jamás van a poder decir ahora, no sabemos qué hace un odontólogo forense. Quizá no se acuerden en detalle, pero la tienen a la imagen, la tienen a la idea. Zapatero a su zapato. El que hace lo que no debe, recibe lo que no quiere. Me diría a mi hija, no pongas amenaza, mamá. Pero ¿qué es esto? Todo lo que yo digo, siempre, aquí y donde tenga que exponer, va dirigido a la multidisciplinariedad, a la interdisciplinariedad del trabajo en equipo. Nadie es todólogo, nadie puede trabajar solo. Todos tenemos que, con cada uno su capacitación y capacidad en lo que es su profesión,
Tenemos que volcarlo para un objetivo común. Porque si no, caemos en esto. Un mono vio un pez en el agua y lo sacó pensando que le salvaba la vida. El pez murió. Qué importante es entender el mundo del otro. Díganme si no. Y esto digo yo siempre. Cambiaré de opinión tantas veces y tan a menudo como adquiera conocimientos nuevos. Hoy todos hemos adquirido conocimientos nuevos. El día que mi cerebro deje de ser apto para estos cambios, dejaré de trabajar. Y esto le decimos desde la asociación Solfasoa, el saber no ocupa lugar. Escuchemos siempre, siempre, en todos los congresos, en todos los eventos, a todos. No escuchemos nada más que de nuestra incumbencia profesional. Tenemos que aprender a escuchar a todos para trabajar en equipos multi e interdisciplinarios. Muchísimas gracias por la atención. Y ahora espero las preguntas que quieran hacerme. Judith, muchísimas gracias. Para ubicarme por mail o por celular, por alguna duda, también si por ahí tienen algunos casos que me lo quieran comentar, o yo seré agradecida porque lo podría poner en otras exposiciones para que todos aprendamos. Bueno, ahí estamos leyendo muchas felicitaciones, aplauso de pie para la doctora, gracias, Fenia, felicitaciones, excelente la charla. Bueno, todos mensajes de agradecimiento. Así que bueno, se notó que realmente estuvo muy interesante y muy enganchado cada uno de los asistentes. Felicitaciones, Judith, por tu exposición y por tu formación constante, que se nota que no te quedas con lo que sabes. De hecho, acá la profesora ha presenciado cada una de las charlas nuestras del primer ciclo, del seminario de perito de parte. Pese a su gran trayectoria y su gran conocimiento, ella se sigue formando, así que creo que es un modelo a seguir, que pese a que nosotros tengamos una gran trayectoria y una gran formación, siempre hay espacio para seguir aprendiendo. Y yo creo que uno de los puntos que hace la diferencia es estar formados también para cuestionar nuestras creencias, porque cuando nosotros cuestionamos nuestras creencias, estamos preparados para recibir más conocimiento. Mientras no los cuestionemos, nos vamos a quedar solamente con eso. Así que bueno, muchas gracias a todos, chicos. Ya estamos ahí fuera de horario, pero la verdad que valió la pena cada minuto que nos extendimos. Para aquellos que están interesados en el certificado, fíjense que ahí tienen la opción. Cada uno lo puede pagar en su moneda local. Tiene aval universitario de Harvard con código de verificación internacional para poder presentarlo en cualquier institución pública. Gracias, Judith. No, gracias a vos, Federico, y a la universidad por darme este espacio para poder expresarme en lo que amo realmente. Así que muchas gracias. Y me faltó agradecer al doctor Méndez, colega mío de aquí de Argentina, quien fue el que me enseñó a manejar el programa ese Blender. Perfecto. Saben que el Blender es un software libre, así que lo pueden descargar sin ningún problema. Exacto. Adiós, chicos, y será hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Chicos, no se olviden que mañana empezamos la parte de lo que es la psicología criminal y la perfilación, ¿sí? Así que para aquellos que estén interesados pueden compartir esa información, porque los dos profesores, mañana vamos a ver psicología de la escritura, tal como se trabaja en el FBI, con el máximo especialista de habla hispana, y pasado mañana con Aurelio Coronado, que también es un perfilador famoso que se ha formado en Estados Unidos sobre el tema de el feminicidio. Así que nos vemos en las próximas clases. Adiós a todos, nos vemos. Chau. Gracias, adiós. Chau.